Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama habla sobre el conflicto, el COVID y la compasión. Su santidad el Dalai Lama publicará un nuevo libro sobre el cambio climático. Su santidad el Dalai Lama expresa su solidaridad por las inundaciones que han afectado Bihar. El Sikyon completa su 9º año en el cargo, insta a los tibetanos a volver a dedicar sus esfuerzos hacia la causa tibetana. El presidente del Parlamento, Pema Yukni, felicita a los parlamentarios de Raya Sabha recién elegidos. La oficina del Tíbet en Taiwán rinde homenaje al difunto Li Tenghui. Protesta individual en la Embajada de China en Bruselas. Su santidad el Dalai Lama participó en un diálogo sobre el conflicto, el COVID y la compasión con el Instituto de la Paz de los Estados Unidos y los becarios de Generation Change el miércoles de esta semana. Su santidad expresó su optimismo por un futuro mejor y dijo que ve que las mentes jóvenes de hoy están más abiertas, lo que hace que la humanidad sea más realista. Al responder a la pregunta de una joven sobre cómo lidiar con la incertidumbre prevaleciente, su santidad sugirió que cuando las personas tienen una visión más clara de la realidad, están menos sujetas a emociones destructivas como el desaliento. So, the problem, outside problem, see, even Buddha cannot remove. Jesus Christ also cannot remove. So long, all spiritual leaders. Then, you see, they mentioned inner world, the theistic religion like Christianity, Judaism, and Muslim, and so on. You see, they emphasize faith here and try to tolerance, forgiveness, contentment. Desde el 2015, el Instituto de la Paz de los Estados Unidos ha estado trayendo a jóvenes líderes de regiones afectadas por conflictos a Dharamsala para buscar el consejo y la guía de su santidad para convertirse en líderes mundiales comprometidos con la construcción de la paz. Se espera que su santidad el Dalai Lama publique un nuevo libro sobre el cambio climático titulado Nuestro único hogar, un llamamiento climático para el mundo, con el periodista ambiental alemán Franz Alt en noviembre de 2020. En su libro, Su Santidad el Dalai Lama insta a los responsables políticos a luchar contra el estancamiento y la ignorancia sobre el cambio climático y a defender un mundo diferente y más respetuoso con el clima, y a que las generaciones más jóvenes hagan valer su derecho a recuperar su futuro. Su Santidad el Dalai Lama escribió al ministro principal de Bihar, Nitish Kumar, expresando su solidaridad por las inundaciones que han afectado Bihar e hizo una donación para los esfuerzos de socorro y rescate. Su santidad sugirió como amigo que, dado que tales desastres ocurren casi todos los años, se deberían explorar soluciones a largo plazo para tales calamidades. Las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en el estado indio de Bihar se han cobrado 23 vidas, mientras que el número de afectados por la calamidad ha aumentado a 7.400.000 personas, según se informó este martes. Al finalizar su 9º y penúltimo año como presidente de la Administración Central Tibetana, el Dr. Lobsang Sangye emitió una declaración política en la que habló sobre temas que van desde el cambio de actitud global hacia China y su relación con el movimiento global del Tíbet, el COVID-19 como catalizador del discurso global y las responsabilidades sociales, morales y políticas de los tibetanos a la luz de estos nuevos desarrollos. Con Estados Unidos y muchos países líderes preparados para endurecer su postura contra la represión de China y la violación de derechos democráticos, y a muchos ya desvinculados de las asociaciones comerciales, brindan una oportunidad para que el mundo vuelva a apreciar la causa tibetana. En este sentido, el Sikyon hizo un llamado a la comunidad tibetana en el exilio para que vuelvan a dedicar sus esfuerzos para promover la causa del Tíbet a nivel mundial. El presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Pema Yukni, en nombre de todos los tibetanos y del 16º Parlamento tibetano en el exilio, extiende sus sinceras felicitaciones a los 45 miembros recién elegidos del Raya Sabha que prestaron juramento recientemente en la Cámara. En la carta de felicitación, el presidente del Parlamento escribió: Estamos realmente agradecidos y en deuda con el pueblo y el gobierno de la India
por brindar su apoyo incondicional a la lucha y la causa del Tíbet durante más de 6 décadas. Creo que el pueblo y el gobierno continuarán haciéndolo también en el futuro. La oficina del Tíbet-Taiwán, dirigida por el representante Dawa Tsering, visitó el sitio conmemorativo construido en la memoria del difunto Lee Teng-hui, el padre de la democracia de Taiwán, y presentó sus respetos el lunes de esta semana. Lee Teng-hui era el ferviente partidario del Tíbet y durante su mandato como presidente recibió a su santidad el Dalai Lama en Taiwán en 1997, lo que condujo gradualmente al establecimiento de la oficina del Tíbet en Taiwán bajo su eminente liderazgo. Su histórico encuentro fortaleció la amistad entre Taiwán y la Administración Central Tibetana. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana presentaron sus condolencias a la familia y al pueblo de Taiwán la semana pasada. Mikmar Tsering, un tibetano que vive en Bruselas, está organizando una protesta en solitario frente a la Embajada de China en Bruselas para destacar las atroces violaciones de los derechos humanos cometidas por China durante más de 6 décadas en su tierra natal, el Tíbet. Mikmar decidió realizar una protesta pacífica en solitario todos los miércoles de las 10 a las 12 horas. La protesta en solitario se inició el miércoles 29 de julio de 2020 y está previsto que continúe durante un año. Mikmar distribuye folletos al público mientras camina hacia el lugar de la protesta y en su camino de regreso. Así, recorre una distancia de 7.4 kilómetros todos los miércoles. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.